le recuerdo escribir su nombre en el chat, por favor. Entonces, como habíamos, les había dicho, ¿verdad? Que íbamos a estar hablando acerca de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que viene a su mente cuando ustedes les dicen la palabra conjunto? ¿Qué es lo primero que piensan? Un grupo. ¿Un? grupo de cosas. Un grupo, correcto, un grupo. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, ahí vamos. Bueno, es cierto, normalmente cuando nos Profesor, lo mencionan... copiamos. ¿Cómo no te escuché? Eso lo copiamos. Sí, Un chicos. grupo de objetos. Sí. Entonces, decía, ¿verdad? Que entonces la palabra conjuntos nos recuerda y pensamos en un grupo de cosas, de personas, de objetos, de animales, pero un grupo. Ahora, nuestra definición dice que el conjunto es una colección de objetos que están identificados por una o varias características en común. ¿Sí? Cada uno de esos elementos se identifica. Buenos días. Profe, disculpe la Con una tardanza, no me quería característica en dejar. común. Sí, por favor, sigan copiando. Bueno, entonces, tenemos acá que están identificados entonces con una característica en común. ¿Qué significa que hay una característica en común? Por ejemplo, que yo dijera, los colores, ¿sí? Los colores. Si yo digo solo los colores, pues son un montón. Nosotros vamos a encontrar. Pero si decimos los colores primarios y secundarios, entonces ahí ya estoy dando una característica. En este caso, dos características. Los primarios y los secundarios. ¿Cuáles son los colores primarios? El rojo, azul y amarillo. Rojo, azul, amarillo. ¿Y cuáles son los secundarios? Naranja, verde y morado. Bien, naranja, verde y morado. Verde y morado. Muy bien. Entonces, allí es en donde vemos la Morado. característica del que nos dice el conjunto. Que esa colección de objetos, esos objetos, se identifican con una característica en común. Entonces, cuando yo veo azul, amarillo, rojo, entonces a mi mente viene, esos son los colores primarios. Los identifico porque tienen una característica en común y forman un grupo. Entonces, ese es un conjunto. Ahora, a los objetos que pertenecen al conjunto se les llama miembros o elementos del conjunto. ¿Sí? O sea que elementos del conjunto es cada uno de los que lo forman. Rojo, azul, amarillo, naranja, verde, morado. Bueno, ya vi que ahí había escrito naranja. Bueno, vamos a... Naranja. Entonces, aquí pues nosotros debemos de ya tener claro que entonces el conjunto es un grupo, ¿verdad? Una colección de objetos que se identifica por una característica. Y cada uno de los elementos que forme parte del conjunto, nosotros le llamamos miembros o elementos del conjunto. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Sí, pero Muy bien. ¿Alguna duda? No. No. Muy bien. no, profe. Muy bien.
Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Yo espero que ya hayan copiado. Si hay alguien que todavía no haya copiado, que me lo indique, por favor. Todavía no, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Muchas Ya, gracias. profe. Ya, profe. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces a la siguiente. Entonces, vamos construyendo cada uno de esos elementos. Ahora. Hay que También, copiarlo en el cuaderno, profe. dice, miren, que los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas. Y los elementos del conjunto, en el caso de que sean letras, con letras minúsculas. Independientemente del tipo de elemento que vayamos a colocar en el conjunto, van a ir separados por comas y encerrados entre llaves. Eso hay que copiarlo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Entonces, este conjunto se llama A y lo distinguimos porque miren, esa A está escrita en letra mayúscula. Entonces, el nombre del conjunto va a ser una letra mayúscula. Esa es una de las características. Y cada uno de los elementos va separados por comas y encerrado entre llaves. Entonces, miren, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esto, miren, entonces todos están separados por comas y encerrados entre paréntesis. Bueno, ahora, para poder pasar a la representación de conjuntos. La representación de conjuntos es la forma en que nosotros describimos el conjunto. Y esta puede ser de tres formas. Por comprensión, por extensión y evidentemente la gráfica, ¿verdad? Esas tres formas principalmente vamos a encontrar para la representación de conjuntos. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la forma por comprensión, cuál es la forma por extensión, ¿sí? Para aprender entonces a diferenciar una de otra. Solamente me indican si ya copiaron para poder avanzar. No, profe. Ya no, profe. Ya, profe. Ya no, profe. Ya, profe. Entonces, como les decía, entonces ahora vamos a ver cómo es la representación por comprensión y la representación por extensión. Entonces dice, por extensión o también se llama en forma enumerativa, ¿sí? Extensión o forma enumerativa. Al escribir los elementos que hacen verdadera la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, yo digo, por ejemplo, el conjunto B y tiene los elementos, recuerden entre llaves, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esta es una forma por extensión o enumerativa. Es decir, que yo escribo cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, lo que vimos anterior en donde dice que cada elemento va separado por comas y encerrados entre llaves, esa es la forma por extensión. Repito,
Extensión es cuando nosotros escribimos a cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Bueno, ahora, ¿en qué se va a diferenciar la forma de extensión en la de por comprensión? Entonces, por comprensión, o también, ¿cómo se puede llamar? O forma descriptiva, ¿sí? Dice que no se mencionan los elementos que lo integran. Y ya vamos a ver, aquí dice X, nos va a indicar que es un elemento que hace cierta la proposición. Bueno, entonces, en este caso, miren, acá tenemos el siguiente conjunto. Si se dan cuenta, la forma en que está escrito este es diferente a la forma que escribimos el conjunto B. En B habíamos dicho 1, 2, 3, 4, 5. Pero miren, ¿será que aquí vemos los elementos? No. No se ven los elementos, ¿sí? Solamente está escrito una descripción. Por eso es de que también se le llama forma descriptiva. Esto pues tiene una lectura. Bueno, para poder leerlo, miren, esta diagonal que está ahí, nosotros la vamos a leer como tal que. Bueno, pues lo otro se lee de la misma manera. Ahora, aquí tenemos otro símbolo. ¿Cómo se lee ese símbolo? Ese es el símbolo menor que. Entonces, acá en esta forma por comprensión, recuerden que esta es la forma por comprensión. Dice, X tal que X es un número par positivo menor que 6, ¿sí? X tal que X es un número par positivo menor que 6. Entonces, aquí solo se nombra la característica, ¿sí? X tal que X siempre nos va a iniciar de esta forma y se va a escribir la característica del conjunto. Acá lo importante es de que esto nos va a ayudar a identificar cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A en este caso. Bueno, si quiero saber cuáles son los elementos que lo forman, bueno, dice que es un número par positivo. Bueno, díganme ustedes números pares positivos, iniciando con el más pequeño. El primero sería 0. ¿Cuál es el siguiente número par? 2, 2. ¿El siguiente? 4, 4. 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. 18. Muy bien. Y ahí pues ustedes pueden seguir hasta 100 media vez sea par, ¿verdad? Pero ahora, aparte de que sea un número par positivo, esto tiene una condición. Dice que tiene que ser menor que 6. Entonces vengo yo y observo aquí, de estos números que escribimos, ¿cuáles son menores que 6? 4 y el 2. 4 y el 0. 0, 2, 4. 4. Exacto, estos tres, ¿verdad? El 0, el 2 y el 4. Entonces, si yo quiero escribir la forma por extensión, ¿sí? Por extensión, entonces, primero debo de identificar de qué me está hablando esa característica y encontrar cuáles son. Luego, pues ya coloco la letra mayúscula que representa el conjunto, igual la llave abierta, y escribimos cada uno de los elementos. Aquí, pues nosotros ya encontramos que es el 0, el 2
y el 4. Y cerramos ya, de esa manera. Entonces, ahí tenemos, miren, estamos hablando del mismo conjunto. A. El conjunto A. Pero está escrito en dos formas diferentes de representarlos. El primero por comprensión, el segundo por extensión. Me confirman, por favor, cuando ya lo hayan copiado, para ver otros ejemplos. Ya, profe. Ya, profe. Profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, muchas Ya, gracias. profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Entonces, continuamos. Y bien, vamos a hacer estos dos ejemplos. Dice, el primero dice, sea B el conjunto de los números dígitos mayores que 4. Bueno, vamos a escribir este conjunto primero por comprensión. Para que nosotros miremos cómo lo vamos a escribir. Bueno, primero comenzamos con el nombre del conjunto, que en este caso es la letra B. Igual la llave y si vamos a escribir por comprensión, ¿sí? Por comprensión, iniciamos con X tal que X. Ese es nuestro inicio. Ahora, ¿qué dice? Sea B el conjunto de los números dígitos mayores que 4. Allí está la característica. Del 4 hacia arriba. Número dígito mayor que 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo yo esa característica? Pues escribiéndolo en singular sería X tal que X es un número dígito y para mayor voy a utilizar el símbolo de mayor que 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí solamente está el texto. Sea B el conjunto de los números dígitos mayores que 4. Pero aquí está la representación por comprensión. X tal que X es un número dígito mayor que 4. Bueno, ahora quiero yo escribir la forma por extensión. Entonces, si yo quiero escribir la forma por extensión, primero yo tengo que reconocer de qué me está hablando. Dice que es un número dígito. ¿Cuáles son los números dígitos? Son el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los números dígitos. Ahora, dice la condición que debe ser mayor que 4. Entonces, yo ya escribí los dígitos. Ahora, ¿quiénes son mayores que 4? 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Entonces, ya los identifiqué. Ahora puedo escribir el conjunto por extensión. 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Entonces ahí está, por comprensión y por extensión. Vamos con el último ejemplo ya. Este lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, primero escribo el nombre del conjunto, que en este caso es la letra C. Recuerden, ahorita lo voy a escribir por comprensión. Entonces, por comprensión, ¿cómo lo inicio? X tal que X es un número dígito. Bueno, ahora, eso era en el anterior.
Pero ahora dice, sea C el conjunto de las letras de la palabra amistad. Entonces, la característica acá es de que X es una letra de la palabra amistad. ¿Sí? Se dan cuenta de que aquí lleva menos simbología porque estamos hablando de un conjunto que va a tener letras. Entonces, por extensión. Bueno, entonces está fácil. Letra de la palabra amistad. ¿Cuáles son las letras de la palabra amistad? A, M, I, S, T, A, D. Ahora, vamos a escribir entonces los elementos. Entonces sería A, coma, M, coma, I, coma, S, coma, T, coma, D. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aparentemente podría decir que faltó una letra, ¿sí? La A. Que es la A. Pero ¿por qué no la volví a escribir? Porque ya hay una. Porque ya hay una, ¿verdad? Y estoy hablando de la misma letra, o sea que esta misma letra A sirve para las dos. Entonces, aquí pues cuando sea así de que una palabra, si hay una letra que se repita, la letra solamente se va a escribir una vez. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta para finalizar acá es entonces, ¿cómo reconozco que un conjunto está escrito por comprensión? Primero, por cómo inicia. Con la A. No, X tal que X. exacto. Inicia con X tal que X. Esa es una. Y la otra que me va a ayudar a identificar es que se escribe la característica. No los elementos, sino la característica de los elementos, ¿sí? Y por extensión, se escriben, ¿quiénes? Los elementos. Elementos. Entonces, eso es lo que yo debo decir. Entonces, repitiendo lo que vimos el día de hoy, entonces vimos que un conjunto es una colección de objetos que tiene una característica en común. Que cada uno de esos objetos que forman el conjunto, nosotros los conocemos como elementos del conjunto. También vimos de que el nombre del conjunto es una letra mayúscula, que los elementos se escriben separándolos con comas y encerrados entre llaves, y que existen tres diferentes formas de representarlos: por comprensión, por extensión y la gráfica. La gráfica no la vimos el día de hoy, ¿sí? Hoy vimos por comprensión y por extensión. Comprensión, que es la que inicia con X tal que X, y se escribe la característica, ¿sí? Solo se nombra la característica. Y en la extensión es en donde se escribe cada uno de los elementos. ¿Estamos claros entonces o hay alguna duda? Sí, no.